Mis padres me dieron un ultimátum: o le daba mi cuarto a mi hermana o me iba de la casa. Una semana después, compré la casa de enfrente solo para verlos derrumbarse mientras les digo buenos días cada mañana. Soy Elena, tengo 32 años y, hasta hace poco, era la hija confiable que siempre ponía a la familia primero. Eso cambió durante nuestra cena del domingo, cuando mi mamá anunció casualmente que mi hermana se quedaría con mi habitación porque necesitaba más espacio. Crecer en un suburbio de Boston moldeó quien soy hoy. La casa de nuestra familia, una casa de estilo colonial con un patio espacioso, se convirtió en el telón de fondo de mis recuerdos de infancia. Como la hija mayor, aprendí desde temprano que se esperaba responsabilidad de mí, mientras que mi hermana menor, Sofía, parecía exenta de tales expectativas. Incluso a los 10 años, cuando nos mudamos a nuestra casa actual, noté cómo mis padres nos trataban de manera diferente. Cuando se asignaron las habitaciones, me dieron la que tenía orientación este porque yo no me quejaría, mientras que Sofía tuvo la primera opción de las habitaciones restantes. Durante la secundaria, mantuve un promedio excelente, participé en actividades extracurriculares y trabajé a tiempo parcial en el supermercado local. Sofía, 5 años menor, pasaba la mayor parte del tiempo con amigos, descuidaba sus tareas y hacía berrinches cuando las cosas no salían como ella quería. La respuesta de mis padres siempre era la misma: así es ella, Elena. Tú tienes que ser la madura. Cuando llegó la universidad, elegí asistir a una universidad local y seguir viviendo en casa. Mi licenciatura en finanzas requería una concentración intensa y quedarme en casa me permitió graduarme sin préstamos estudiantiles. Mientras tanto, Sofía intentó 3 community colleges diferentes antes de abandonar cada vez, alegando que los profesores no entendían su estilo de aprendizaje. Mis padres nunca la presionaron para que persistiera o buscara alternativas. Ahora, a los 32 años, he construido una sólida carrera como analista financiera en Meridian Investments. Mis ingresos han aumentado constantemente en los últimos 5 años, lo que me permite contribuir con el 40% de los gastos del hogar. Este acuerdo no fue idea de mis padres, me ofrecí voluntariamente cuando mi papá enfrentó un despido temporal hace 6 años. Incluso después de que encontró trabajo nuevamente como gerente de construcción, continué contribuyendo, sintiendo que era lo correcto. Sofía, ahora con 27 años, ha saltado entre trabajos de venta al por menor, esquemas de marketing multinivel y el desempleo. Nunca se ha ofrecido a ayudar con los gastos del hogar, ni siquiera durante sus breves periodos de empleo. Mis padres tampoco le pidieron que contribuyera, afirmando que primero necesitaba encontrarse a sí misma. Mientras tanto, he estado ahorrando e invirtiendo agresivamente en secreto con un objetivo claro: ser propietaria de una vivienda. Mis padres y mi hermana no saben nada de mi situación financiera más allá de mis contribuciones regulares al hogar. Nuestra casa de 4 habitaciones se encuentra en una calle tranquila de un vecindario deseable. Mi habitación, que he ocupado durante 22 años, tiene grandes ventanas que inundan el espacio con la luz de la mañana, un baño privado que renové yo misma hace 3 años, y estanterías personalizadas que diseñé e instalé para albergar mi colección de libros de finanzas y novelas de misterio. La habitación ha sido mi santuario durante las tensiones familiares y el estrés laboral. La habitación de Sofía, un poco más pequeña pero con un vestidor, ha sido redecorada 7 veces a lo largo de los años para adaptarse a sus cambiantes intereses. A pesar de tener más espacio de armario que el mío, siempre se ha quejado del tamaño y la ubicación de la habitación en la parte trasera de la casa. Elena consiguió la mejor habitación porque es la favorita, se quejaba, a pesar de que toda la evidencia apuntaba a lo contrario. Mis padres, Carmen y Ricardo, tienen personalidades distintas que crean nuestra dinámica familiar. Mi mamá, de 58 años, ha enseñado en primaria durante 30 años. Su enfoque ante el conflicto es la evasión envuelta en agresión pasiva. Solo quiero que todos estén felices, suele decir mientras toma decisiones que claramente favorecen a Sofía. Mi papá, de 60, dirige proyectos de construcción y trae a casa su personalidad de jefe autoritario. Su mal genio y su enfoque autoritario dejan poco espacio para la discusión, especialmente cuando ya ha tomado una decisión. El único miembro de la familia que reconocía el trato injusto era mi abuela, Eleonora, la madre de mi mamá. Durante sus visitas, notaba cómo Sofía recibía un trato preferencial y ocasionalmente lo comentaba. Esa niña necesita límites, no que la consientan, le decía a mi madre, quien desestimaba sus preocupaciones con un no entiendes lo sensible que es Sofía.
Hace 3 meses, la tensión familiar aumentó cuando Sofía volvió a casa después de romper con su novio, Javier. Habían compartido un apartamento durante 8 meses antes de que él terminara la relación, citando las expectativas irrazonables y los hábitos de gasto de Sofía. Regresó a casa con 4 maletas de ropa e inmediatamente volvió a sus viejos patrones, dormir hasta el mediodía y dejar desorden por toda la casa. Desde su regreso, las demandas de Sofía han aumentado. Empezó a usar mi coche sin preguntar, alegando que el suyo necesitaba reparaciones que no podía pagar. Me pedía prestados $20 aquí, 50 allá, con vagas promesas de pago que nunca se materializaron. Cuando mencioné estos problemas a mis padres, pusieron excusas: está pasando por un momento difícil o no puedes simplemente ayudar a tu hermana. Mientras tanto, mis propios logros pasaban desapercibidos. Mi reciente ascenso a analista financiera senior vino con un aumento sustancial. Pero cuando lo mencioné en la cena, mi mamá simplemente asintió antes de cambiar el tema a la nueva idea de Sofía de vender joyas hechas a mano en línea. Mi resentimiento creció al darme cuenta de lo desequilibradas que se habían vuelto nuestras relaciones familiares. Las semillas del cambio estaban plantadas, aunque todavía no las reconocía. Cada vez que desestimaban mis logros, cada excusa para el comportamiento de Sofía, cada aplicación desigual de las reglas familiares, todo creaba la base para lo que sucedería a continuación. La hija confiable que siempre ponía a la familia primero comenzaba a cuestionarse por qué lo hacía. El día de nuestra fatídica cena del domingo comenzó con un mensaje de texto inusual de mi mamá: asegúrate de estar en casa para la cena esta noche. Reunión familiar importante. En nuestros 10 años de cenas dominicales, nunca había enviado un mensaje así. Algo era diferente. Cuando llegué a casa de mi carrera matutina, escuché voces susurrantes desde la cocina. De pie en silencio en el pasillo, capté fragmentos de la conversación entre mis padres y Sofía. No le va a gustar, susurró mi mamá. No importa, respondió papá. Esta casa funciona mejor cuando todos obtienen lo que necesitan. Y yo necesito esa habitación, agregó Sofía con firmeza. Se quedaron en silencio cuando entré. El rostro de Sofía mostró momentáneamente una sonrisa burlona antes de cambiar a una sonrisa inocente. Buenos días, hermanita, dijo con una alegría inusual. A lo largo del día, noté comportamientos extraños. Mi mamá preparó mis comidas favoritas: pastel de carne con puré de papas al ajillo y tarta de manzana fresca. Papá arregló la bisagra chirriante de la puerta de mi baño, una pequeña molestia que había mencionado meses atrás. Sofía entró repetidamente en mi habitación con una cinta métrica, diciendo que estaba planeando un proyecto de redecoración. Mi intuición me gritaba que algo estaba sucediendo a mis espaldas. A las 6, nos reunimos alrededor de la mesa del comedor. Mamá había usado la vajilla buena, generalmente reservada para Acción de Gracias o Navidad. Papá abrió una botella de vino, sirviendo generosas copas para todos. Sofía revisaba constantemente su teléfono, sonriendo ocasionalmente a los mensajes y escribiendo respuestas rápidas. ¿Cómo va el trabajo, Elena?, preguntó papá, una pregunta inusual de su parte. Bien, respondí, observándolo con atención. Estamos lanzando una nueva cartera de inversiones el próximo mes. Qué bien, dijo mamá rápidamente, cambiando de tema. ¿Oíste que los Anderson van a poner una piscina? En esta economía. La charla trivial continuó durante la ensalada y el plato principal. Papá rellenó mi copa de vino 2 veces, algo que nunca había hecho antes. Mamá me ofreció una segunda porción antes de que terminara la primera. La atmósfera se sentía cargada, como el aire antes de una tormenta. Mientras mamá servía el postre, se aclaró la garganta. Elena, hemos estado pensando en la asignación de habitaciones en la casa. Dejé mi tenedor. ¿Asignación de habitaciones? Sí, continuó con una voz falsamente casual. Ahora que Sofía ha vuelto y está empezando su negocio en línea, necesita un espacio adecuado para su inventario y su montaje de fotografía. Mi habitación actual es demasiado pequeña, interrumpió Sofía. Apenas hay espacio para mi cama y mi cómoda, y mucho menos para los suministros del negocio. Mamá asintió con simpatía. Así que, pensamos que tendría sentido que ustedes dos intercambiaran habitaciones. Intercambiar habitaciones, repetí, procesando la sugerencia. La habitación que he tenido durante 22 años.
En realidad, dijo mamá, mirando su plato, pensábamos que podrías tomar la habitación de invitados en el sótano. Es acogedora, y de todos modos estás en el trabajo la mayor parte del día. La habitación del sótano era la mitad del tamaño de mi habitación actual, con una sola ventana de pozo que proporcionaba una luz natural mínima. Tenía un baño sin terminar y suelos de hormigón cubiertos por una alfombra delgada. En invierno, permanecía perpetuamente fría a pesar del calefactor. Quieren que me mude al sótano para que Sofía pueda tener mi habitación, aclaré, asegurándome de haber entendido correctamente. No es solo un deseo, interrumpió papá, su tono cambiando de amistoso a autoritario en un instante. Es lo que va a pasar. Sofía necesita el espacio para su negocio. Pero yo renové ese baño y construí estanterías a medida, señalé. He invertido en hacer que ese espacio sea funcional para mí. Te ayudaremos a mover tus cosas, ofreció mamá rápidamente. Y puedes llevarte las estanterías. Las estanterías están empotradas, dije. No se pueden mover. El rostro de papá se enrojeció mientras golpeaba la mesa con el puño, haciendo que los platos temblaran. Suficiente discusión. O aceptas la mudanza o te largas de esta casa. Esas son tus opciones. La mesa quedó en silencio. Mamá se miraba el regazo. Sofía tenía la misma sonrisa burlona que había vislumbrado antes, mal disfrazada de preocupación. Papá me miró fijamente, desafiándome a contradecirlo. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. Años de trato desigual, de sacrificios no reconocidos, de mis necesidades consideradas secundarias. Todo cobró sentido con una claridad perfecta. Sentí una extraña calma apoderarse de mí mientras tomaba mi decisión. Entiendo, dije en voz baja, recogiendo mi tenedor y tomando un bocado de tarta de manzana. ¿Cuándo pensaban que sucedería esto? Mi respuesta claramente los sorprendió. La ira de papá se desinfló, reemplazada por la confusión. Mamá levantó la vista, con una mezcla de alivio y sorpresa en su expresión. La sonrisa de Sofía vaciló. Claramente esperaba una pelea. Bueno, dijo mamá, recuperándose rápidamente. Pensamos que tal vez este fin de semana podríamos ayudar todos. Ya veo, respondí, manteniendo mi voz neutral mientras mi mente corría con cálculos y planes. Eso me da unos días para prepararme. ¿Así que estás de acuerdo?, preguntó Sofía, sonando casi decepcionada por mi aquiescencia. Sonreí. Entiendo la situación. El resto de la cena transcurrió en una conversación incómoda. Mis padres discutieron la logística de la mudanza, dónde podría caber mi cómoda en el sótano, cómo podríamos reorganizar la cama de invitados para hacer más espacio. Asentí en los momentos apropiados mientras revisaba mentalmente el saldo de mi cuenta de ahorros y el estado de mi preaprobación de hipoteca. Creo que me iré a dormir temprano, dije finalmente, levantándome de la mesa. Ha sido una noche informativa. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, que pronto dejaría de serlo, escuché la charla emocionada de Sofía sobre colores de pintura y cortinas nuevas. Cerré mi puerta, me apoyé en ella y me permití una respiración profunda y estabilizadora. Luego, abrí mi portátil y comencé a buscar anuncios inmobiliarios en nuestro vecindario. La decisión estaba tomada, aunque no la que mi familia esperaba. No iba a elegir la habitación del sótano. No iba a elegir irme sin un lugar a donde ir. Iba a elegir la opción 3, una que lo cambiaría todo. Una vez sola en mi habitación, la fachada compuesta que había mantenido en la cena se desmoronó. Sentada en el suelo de mi baño con la ducha corriendo para enmascarar cualquier sonido, me permití llorar lágrimas silenciosas y furiosas que se habían acumulado durante años. La traición me dolía profundamente, no solo por la habitación en sí, sino por lo que representaba, mi posición en la familia como una idea de último momento, alguien cuyo espacio y comodidad podían sacrificarse sin una consideración seria. Después de 20 minutos, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Esta es la última vez que te hacen sentir pequeña, me prometí. Saqué mi diario y escribí cada emoción cruda, la ira, el dolor, la indignación, llenando 6 páginas con la verdad sin filtros que no podía decir en voz alta. Esa noche, me quedé despierta hasta las 2 de la mañana investigando opciones de vivienda. Los alquileres en nuestra área eran caros, pero comprar podría ser posible dados mis ahorros e ingresos.
Había estado preparándome para ser propietaria de una vivienda eventualmente, pero esto aceleró mi cronograma en al menos un año. A medianoche, llamé a mi abuela, Eleonora. A pesar de la hora tardía, respondió al tercer timbrazo, su voz alerta a pesar de haber sido despertada. Elena, está todo bien. Quieren mudarme al sótano para que Sofía pueda tener mi habitación, dije sin preámbulos. Siguió una larga pausa. Esos tontos, dijo finalmente. ¿Qué vas a hacer? No voy a tomar el sótano, abuela, y no me iré sin un plan. Creo que es hora de que compre mi propio lugar. Buena chica, respondió, la sonrisa evidente en su voz. Ya era hora de que te pusieras a ti primero. ¿En qué puedo ayudar? Hablamos durante casi una hora, su voz firme reforzando mi resolución. Para cuando colgamos, mi decisión estaba consolidada. Esto no era solo una reacción emocional, era el movimiento correcto, lógica y financieramente. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. En lugar de ir a la oficina, me senté con mis documentos financieros y evalué mi posición. 5 años de ahorro agresivo habían acumulado un colchón de $87,000. Mi cartera de inversiones, iniciada con mi primer bono y gestionada cuidadosamente, había crecido a $43,000. Mi puntaje de crédito era de 815 gracias a años de una cuidadosa gestión financiera. Llamé a Sara, una amiga de la universidad que se había convertido en agente inmobiliaria. Necesito moverme rápido, le expliqué después de compartir la situación. ¿Qué puedo permitirme en este mercado? Con tus ahorros e ingresos, más de lo que podrías pensar, respondió. Especialmente si estás dispuesta a considerar propiedades que necesiten algunas actualizaciones. ¿Cuándo puedes empezar a buscar? Hoy, dije con firmeza. Durante los siguientes 3 días, me tomé tiempo libre del trabajo y vi 17 propiedades con Sara. La mayoría eran bonitas pero olvidables, hasta que giramos en la calle de mis padres y Sara señaló un letrero de "Se vende" directamente frente a la casa de mi familia. Esa acaba de salir al mercado ayer. Es una ejecución hipotecaria, buena estructura, pero necesita trabajo cosmético. El banco está motivado para vender rápidamente. Aparcamos frente a una casa colonial de 2 pisos similar a la de mis padres, pero con una planta ligeramente más pequeña. El césped estaba crecido, la pintura descascarada, pero la estructura parecía sólida. Por dentro, la casa de 3 habitaciones necesitaba actualización, pero tenía un enorme potencial. Grandes ventanas, suelos de madera bajo una alfombra gastada y una distribución que fluía de forma natural. De pie en lo que se convertiría en la sala de estar, miré por la ventana delantera y tuve una vista perfecta de la casa de mis padres. Una extraña sensación de acierto se apoderó de mí. Es esta, le dije a Sara. ¿Cuál es el precio de venta? 320,000, pero creo que podemos ofrecer menos dada la condición y el afán del banco por vender. Ofrezcamos 290,000 con un cierre rápido. Puedo dar un 20% de enganche en efectivo. Sara arqueó las cejas. Has estado planeando esto por un tiempo, ¿verdad? No, dije honestamente, pero me he estado preparando para algo sin darme cuenta. Esa noche, mantuve la farsa en casa, empezando a empacar algunos libros en cajas etiquetadas como sótano. Cuando mi mamá preguntó por mi progreso, mencioné que estaba ordenando cosas, lo cual no era del todo falso. Estaba ordenando mi escape. Sofía entró en mi habitación 3 veces esa noche, midiendo paredes y discutiendo dónde iría su estación para hacer joyas. Asentí y sonreí, sintiendo una extraña desconexión de sus planes. Estas paredes pronto albergarían los sueños de otra persona, solo que no los suyos. El costo psicológico de mantener el engaño fue considerable. Años de terapia me habían enseñado que la honestidad era importante para la salud mental. Sin embargo, aquí estaba yo, orquestando un elaborado plan a espaldas de mi familia. Programé una sesión de emergencia con mi terapeuta, la doctora Morales. Lo que estás describiendo no es un engaño por sí mismo, me dijo después de que le explicara la situación. Es una medida de autoprotección en respuesta a un sistema familiar que continuamente ha puesto tus necesidades en último lugar. La falta temporal de transparencia tiene un propósito: establecer los límites que la comunicación directa no ha logrado.
Su validación ayudó a aliviar mi conciencia. Esa noche, investigué sobre la dinámica familiar y la psicología de los hijos adultos, encontrando lenguaje para patrones que había experimentado pero nunca nombrado: chivo expiatorio, síndrome del niño dorado, parentificación. Los términos encajaban perfectamente con mi sistema familiar, confirmando que mis percepciones no eran exageradas. Al quinto día, Sara llamó con noticias. Han aceptado tu oferta. El banco aprecia el pago inicial en efectivo y el plazo de cierre rápido. Podemos cerrar en 2 semanas si la inspección sale bien. Ese mismo día, retiré $40,000 de mis ahorros para el pago inicial y comencé el proceso de solicitud de la hipoteca. Todo se movía rápidamente, un torbellino de papeleo, comunicaciones bancarias y planificación. A través de todo, mantuve mi fachada tranquila en casa, interpretando el papel de la hija obediente mientras planeaba en secreto mi salida. La inspección de la vivienda reveló problemas menores: enchufes eléctricos anticuados, algunas tuberías que necesitaban atención y algunas ventanas que requerían un nuevo sellado. Nada estructural, nada que no se pudiera solucionar. Negocié un descuento de $5,000 sobre el precio de compra en lugar de pedirle al banco que hiciera las reparaciones, sabiendo que podría contratar a mis propios contratistas y potencialmente ahorrar dinero. Durante este periodo, continué moviendo objetos pequeños y valiosos a una unidad de almacenamiento que había alquilado. Cada noche después del trabajo, llevaba una bolsa de donaciones a mi coche, que en realidad contenía artículos destinados al almacenamiento o al garaje de mi amiga Laura. Documenté todo lo que poseía con fotografías, creando listas de inventario con valores aproximados. Si más tarde surgía alguna duda sobre que me pertenecía a mí versus al hogar, tendría pruebas. El viaje emocional durante estos días fue intenso. La ansiedad matutina daba paso a la determinación por la tarde, seguida del agotamiento nocturno por mantener la farsa. Vacilaba entre la culpa por mi secreto y la justa ira por haber sido puesta en esta posición. En algunos momentos, me preguntaba si estaba exagerando. Otras veces, sentía que no estaba reaccionando con la suficiente fuerza. Lo que me sostuvo fue el creciente sentido de empoderamiento. Quizás por primera vez en mi vida adulta, estaba poniendo mis necesidades primero, sin disculpas. La sensación era extraña, pero cada vez más cómoda, como un par de zapatos nuevos que al principio aprietan pero que gradualmente se amoldan a tus pies. Estaba caminando hacia la independencia con cada paso, y el camino se sentía correcto. El proceso inmobiliario avanzó con una rapidez sorprendente. Después de aceptar mi oferta, el banco estaba ansioso por deshacerse de la propiedad embargada. Mi aprobación de hipoteca llegó en días gracias a mi excelente puntaje de crédito y mi sustancial pago inicial. La fecha de cierre se fijó para exactamente 2 semanas después de mi oferta inicial. El momento creó una ventana perfecta: cerraría la compra de la casa el día antes de que mi familia esperara que me mudara al sótano. Todo se estaba alineando de una manera que parecía casi orquestada por el destino. Una pequeña guerra de ofertas estalló cuando otro comprador presentó una oferta competidora 3 días después de que la mía fuera aceptada. Sara llamó en pánico. Han ofrecido $5,000 más del precio de venta, todo en efectivo. Contraoferta con $3,000 por encima de mi oferta original, manteniendo el plazo de cierre rápido, le instruí. Enfatiza que mi papeleo ya está en proceso y que puedo cerrar la próxima semana. La estrategia funcionó. El banco eligió la certeza de mi transacción casi completa sobre la oferta ligeramente más alta pero nueva. Cuando Sara llamó con la confirmación, sentí una oleada de triunfo, la primera victoria en lo que se estaba convirtiendo en una batalla silenciosa por mi independencia. El proceso de inspección de la casa fue sencillo pero tenso. Hice los arreglos para que el inspector, un hombre mayor y minucioso llamado Francisco, viniera mientras mi familia estaba en el trabajo y la escuela, preocupada de que pudieran notar la actividad al otro lado de la calle. Pasó 3 horas examinando cada rincón de la casa. Tiene buena estructura, concluyó. Los problemas son en su mayoría cosméticos o reparaciones menores. El techo es más nuevo de lo esperado y los cimientos son sólidos. Estás haciendo un buen negocio. Su informe enumeraba 27 elementos que necesitaban atención, desde azulejos sueltos en el baño hasta enchufes GFC y anticuados, pero confirmó que no había problemas estructurales importantes. Utilicé el informe para negociar la reducción de $5,000 en el precio,
que el banco aceptó sin objeciones. El proceso de cierre en sí fue surrealista. Sentada en una sala de conferencias estéril en la compañía de títulos, firmando papel tras papel, seguía esperando que alguien me detuviera, que me preguntara si estaba lista para esta responsabilidad. En cambio, el agente de cierre sonrió, el representante del banco marcó los requisitos y el agente de títulos registró la transacción. 2 horas y 37 firmas después, tenía las llaves de mi nuevo hogar. El momento fue a la vez anticlimático y profundo. Nada había cambiado, y sin embargo, todo había cambiado. Me senté en mi coche después, con las llaves en la mano, y me permití un momento de orgullo puro y sin adulterar. Soy dueña de una casa, me susurré. Realmente soy dueña de una casa. La siguiente fase requería una planificación estratégica y aliados de confianza. Sara, que conocía toda la situación, aceptó ayudar a coordinar el proceso de mudanza. Mi amiga Laura ofreció su garaje como almacenamiento temporal y se ofreció voluntaria para ayudar a mover objetos. Mi colega, Jaime, cuyo hermano era dueño de una empresa de mudanzas, consiguió un camión con poca antelación. «¿Nadie en tu casa sabe de esto?», preguntó Jaime con incredulidad cuando le expliqué la situación. «Ni idea», confirmé. «Y necesito que siga así hasta el último minuto». La operación de mudanza se volvió casi militar en su precisión. Durante los 2 días previos a la mudanza final, transporté objetos a la nueva casa mientras mi familia estaba fuera. Mamá enseñaba hasta las 4 de la tarde. Papá trabajaba en obras de construcción hasta al menos las 5, y Sofía rara vez se despertaba antes del mediodía y solía salir con amigos hasta tarde. Esto creaba una ventana entre las 9 y las 3 de cada día en la que podía moverme libremente. Cada mañana, salía para el trabajo a mi hora habitual, pero regresaba a casa después de que todos se hubieran ido. Llenaba mi coche con cajas que había empacado la noche anterior, conducía al otro lado de la calle hasta mi nueva casa, descargaba y volvía por otra carga. El proceso fue agotador, pero efectivo. Para la segunda tarde, la mayor parte de mi ropa, libros y objetos personales habían sido reubicados. Mantuve un cuidadoso inventario de todo lo que moví, distinguiendo entre los artículos que eran incuestionablemente míos, ropa, efectos personales, los que había comprado, algunos equipos de cocina, herramientas para reparaciones, y los que podrían ser disputados. Tomé solo lo que era indiscutiblemente mío, a pesar de las tentaciones de reclamar artículos que existían en áreas grises. Mientras tanto, estaba preparando la nueva casa para su ocupación inmediata. La electricidad se conectó el día después del cierre. El agua y el gas siguieron. La instalación de Internet estaba programada para el día después de mi mudanza planificada. Contraté un servicio de limpieza para hacer una limpieza profunda de toda la casa, borrando años de polvo y abandono de los dueños anteriores. Las mejoras más visibles fueron cosméticas. Pinté la sala de estar y el dormitorio principal yo misma, eligiendo colores que reflejaban mi personalidad en lugar de los tonos neutros que mi madre siempre había preferido en nuestra casa familiar. El porche delantero de hormigón, previamente agrietado y manchado, fue lavado a presión y pintado con pintura para exteriores en un alegre gris azulado. Los muebles fueron mi mayor gasto. Habiendo vivido en casa, poseía una cama, una cómoda, un escritorio y una estantería, pero poco más. Pedí un sofá, una mesa de comedor y artículos esenciales para entrega, programándolo para el viernes por la tarde, el día en que mi familia creía que me estaría mudando al sótano. La instalación del sistema de seguridad fue una de mis primeras prioridades. Una configuración de hogar inteligente con cámaras que cubrían el frente y la parte trasera de la casa me dio seguridad, y admitámoslo, la capacidad de monitorear la actividad al otro lado de la calle en la casa de mis padres. El simbolismo no pasó desapercibido. Había pasado años siendo observada y juzgada por mi familia, y ahora la perspectiva se invertiría literalmente. Para la fase final de la mudanza, programé el camión de mudanzas para el viernes por la mañana, sabiendo que mi familia estaría fuera. El momento tenía que ser perfecto. Quería que regresaran a casa y me encontraran mudada, pero no de la manera que esperaban. Ese jueves por la noche, mi última en la habitación de mi infancia, fue emocionalmente complejo. Durmiendo solo en un colchón con las paredes desnudas a mi alrededor, sentí una mezcla de tristeza, nerviosismo y euforia. Esta habitación había sido mi santuario durante la adolescencia y la adultez temprana. Dejarla no era el problema,
ser forzada a salir era lo que había catalizado todo este plan. Dormí inquieta, despertando a las 5 para asegurarme de estar lista cuando llegaran los de la mudanza a las 8. A las 7:30, había empacado lo último de mis pertenencias y me paré en la habitación vacía, diciendo un adiós silencioso. Abajo, dejé una nota en el mostrador de la cocina: me estoy encargando de la mudanza hoy. Nos vemos esta noche, Elena. A las 8 en punto, el camión de mudanzas llegó, no frente a la casa de mis padres, sino directamente al otro lado de la calle, frente a mi nuevo hogar. Los de la mudanza, informados de la situación inusual, trabajaron rápidamente para cargar mis muebles restantes de la casa familiar. Un mensaje de mi mamá llegó a las 10:15. Espero que la mudanza vaya bien. Papá y yo te ayudaremos a instalarte en el sótano esta noche. No respondí. Al mediodía, todo estaba en la nueva casa. Las cajas estaban apiladas en las habitaciones correspondientes. Los muebles estaban posicionados aproximadamente y la cama estaba armada. Me paré en mi nueva sala de estar, mirando por la ventana delantera hacia la casa de mis padres, y sentí un profundo cambio de poder. A las 3:30, vi el coche de mi mamá entrar en su camino de entrada. Entró en la casa, presumiblemente esperando encontrarme instalando la habitación del sótano. 10 minutos después, recibí otro mensaje: Elena, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus muebles? De nuevo, no respondí. La camioneta de papá llegó a las 4:15. Siguieron más mensajes, luego llamadas que envié al buzón de voz. A las 5, los vi a ambos de pie en su porche delantero, luciendo confundidos y cada vez más preocupados. El coche de Sofía llegó a las 5:30 y se produjo una animada conversación entre los tres, con frecuentes gestos hacia la casa. Era el momento. Abrí la puerta de mi casa y salí a mi porche recién pintado. El movimiento captó su atención y 3 cabezas se giraron simultáneamente en mi dirección. La distancia no era suficiente para ver sus expresiones claramente, pero su lenguaje corporal mostraba conmoción a medida que se daban cuenta. Papá fue el primero en reaccionar. Cruzó la calle a grandes zancadas, con el rostro enrojecido a cada paso. Mamá lo siguió más vacilante, mientras que Sofía permaneció en su porche, con la boca visiblemente abierta. ¿Qué demonios es esto?, exigió papá al llegar al límite de mi propiedad. ¿De quién es esta casa? Mía, respondí con calma, permaneciendo en mi porche. ¿La compré? ¿Qué quieres decir con que la compraste?, preguntó mamá, alcanzando a papá. ¿Cómo pudiste permitirte una casa? He estado ahorrando durante años, expliqué, y gano buen dinero en mi trabajo. El trabajo cuyos logros nunca les han interesado. La ira de papá aumentó visiblemente. ¿Así que esta es tu respuesta a un simple cambio de habitación? ¿Esta sobrereacción dramática? No es una sobrereacción, dije con firmeza. Es una respuesta a años de ser tratada como menos importante que Sofía. Años de tener mis necesidades consideradas secundarias. Años de contribuir a un hogar donde todavía me trataban como una invitada en lugar de un miembro. Eso es ridículo, farfulló mamá. Siempre las hemos tratado a las dos por igual. Me reí, el sonido me sorprendió incluso a mí. No, mamá, no lo han hecho. Ni de cerca. No puedes simplemente irte así, insistió papá, sin siquiera discutirlo. Como ustedes discutieron mudarme al sótano, contraataqué. Creo que tus palabras exactas fueron: o aceptas la mudanza o te largas de esta casa. Elegí la opción 3. El enfrentamiento continuó durante 20 minutos. Mamá lloró, papá gritó y, finalmente, Sofía se acercó para añadir sus propias acusaciones sobre mi egoísmo y mi necesidad de atención. Permanecí tranquila, exponiendo hechos simples sin escalar emocionalmente. Finalmente, levanté la mano para detener el aluvión. Necesito terminar de desempacar. Pasaré mañana a recoger cualquier artículo que quede. Tu llave, exigió papá, extendiendo su mano. Dame la llave de la casa. Había anticipado este momento. Metiendo la mano en mi bolsillo, saqué la llave de mi llavero y la puse en su palma. Ya no la necesitaré. La ruptura simbólica de los lazos no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Papá cerró el puño alrededor de la llave, se dio la vuelta sin decir otra palabra y caminó de regreso al otro lado de la calle. Mamá se quedó,
su expresión una mezcla de confusión y dolor. No entiendo por qué harías esto, dijo en voz baja. Sé que no lo entiendes, respondí. Esa es parte del problema. Después de que regresaron a su casa, cerré la puerta principal y me apoyé en ella, con el corazón acelerado pero la mente clara. El enfrentamiento había ido como esperaba, ira, negación, culpa, pero yo había mantenido mis límites. Por primera vez en mi vida adulta, había priorizado mis necesidades sin dejarme influir por la culpa o la obligación. Esa noche, dormí en mi nuevo hogar, en mi propio espacio, en mis propios términos. La casa estaba inquietantemente silenciosa sin los sonidos familiares de mi familia moviéndose, pero el silencio se sentía como libertad. Lo que viniera después sería en mis términos, no en los suyos. Las secuelas inmediatas de mi mudanza crearon una onda de choque en mi sistema familiar. Durante la primera semana, mantuve un contacto mínimo, respondiendo brevemente a preguntas directas por texto, pero evitando llamadas. A través de la ventana de mi sala, observaba las idas y venidas al otro lado de la calle, notando un aumento de actividad y una tensión evidente. Al tercer día, los mensajes de voz de mi padre pasaron de una ira confusa a amenazas explícitas. Si así es como lo quieres, bien, gruñía su voz desde mi teléfono. Estás eligiendo separarte de esta familia. No esperes que te demos la bienvenida cuando tu pequeño experimento de independencia fracase. Otro mensaje esa misma noche continuaba el tema, tu madre está destrozada. ¿Es eso lo que querías, herir a las personas que te criaron? ¿Que te lo dieron todo? Nunca pensé que serías tan egoísta. La ironía de su acusación no pasó desapercibida. El egoísmo había sido, de hecho, un patrón familiar, solo que no de mi parte. El enfoque de mi mamá fue diferente, mensajes de texto pasivo-agresivos diseñados para provocar culpa. Solo para que sepas que he estado llorando todo el día, no es que te importe. Y más tarde, Sofía dice que estamos mejor sin tu negatividad en la casa. Te defendí, pero quizás tiene razón. Reconocí estos mensajes como lo que eran, intentos de volver a meterme en los patrones establecidos. En años anteriores, tales tácticas habrían funcionado. Me habría disculpado, comprometido y sacrificado mis necesidades para restaurar la armonía familiar. Esta vez no. La respuesta de Sofía se desarrolló principalmente en las redes sociales. Sin nombrarme directamente, publicó sobre miembros tóxicos de la familia que te abandonan sin previo aviso y descubrir quién te ama de verdad cuando los tiempos se ponen difíciles. Sus amigos comentaban con mensajes de apoyo, sin conocer el contexto completo. Lo que me sorprendió fue la respuesta de la familia extendida. Al final de la primera semana, había recibido llamadas de 3 tías, un tío y 2 primos, todos queriendo mi versión de la historia. Aparentemente, mis padres habían compartido una versión, pintándose a sí mismos como víctimas de mi repentino e inexplicable abandono. Tu mamá dice que te mudaste de la noche a la mañana sin explicación, dijo mi tía Teresa durante nuestra llamada. Eso no suena como tú, Elena. Expliqué la situación honestamente, incluyendo los años de trato desigual y el ultimátum final sobre la habitación. Su respuesta fue reveladora. Eso suena más creíble, suspiró. Tus padres siempre han tenido un punto ciego cuando se trata de Sofía. Conversaciones similares con otros parientes revelaron un patrón. Muchos habían observado el trato diferencial a lo largo de los años, pero habían permanecido en silencio para mantener la paz. Su validación de mi experiencia fue inesperadamente sanadora. Para la tercera semana, el impacto financiero en mi familia se hizo visible. Mi contribución del 40% a los gastos del hogar había creado un vacío significativo en su presupuesto. A través de conversaciones con vecinos que seguían siendo amigables conmigo, me enteré de que mis padres estaban luchando por mantener su estilo de vida anterior. Tu papá mencionó que podrían necesitar refinanciar, me comentó la señora Vargas, de 2 puertas más abajo, cuando me trajo una planta de bienvenida. Y tu mamá está hablando de dar clases de verano para obtener ingresos adicionales. Sofía, predeciblemente, se negó a dar un paso al frente financieramente. Según los chismes del vecindario, se desató una discusión importante cuando mis padres le sugirieron que contribuyera a los servicios públicos y la comida. Su respuesta, escuchada por el vecino de al lado, fue reveladora: estoy empezando un negocio, no puedo permitirme pagar un alquiler ahora mismo. Tal vez Elena debería seguir pagando, ya que ahora es tan rica.
Desde mi punto de vista al otro lado de la calle, observé el deterioro del hogar. El césped, anteriormente mantenido meticulosamente por mi padre con mi ayuda, creció descuidado y desigual. Los macizos de flores que había plantado cada primavera permanecieron llenos de maleza y sin cuidar. Pequeños problemas de mantenimiento, una canaleta suelta, una ventana rota en el garaje quedaron sin reparar. Más reveladores fueron los patrones de idas y venidas. La camioneta de papá comenzó a salir más temprano por la mañana y a regresar más tarde por la noche. Claramente estaba trabajando más horas, probablemente tomando proyectos adicionales para compensar el déficit financiero. Mamá, que siempre había mantenido un horario predecible, ahora mostraba signos de estrés en su apariencia, el cabello a menudo sin cepillar, usando los mismos atuendos repetidamente. Los cambios más dramáticos involucraron a Sofía. Su negocio en mi antigua habitación duró precisamente 17 días antes de ser abandonado. A través de la ventana, podía ver mis estanterías cuidadosamente construidas ahora abarrotadas de ropa desechada en lugar de los suministros para hacer joyas que supuestamente requerían el espacio más grande. 2 semanas después de mi mudanza, Sofía trajo a casa un nuevo novio, un hombre tatuado que llegó en una motocicleta y a menudo se quedaba hasta las primeras horas de la mañana. Para la 4ª semana, su motocicleta estaba estacionada en el camino de entrada la mayoría de las noches, lo que indicaba que prácticamente se había mudado. Las expresiones en los rostros de mis padres cuando regresaban a casa y lo encontraban holgazaneando en el porche delantero sugerían que este arreglo no había recibido su bendición. El vecindario no era ajeno a estos cambios. La señora Vargas y otros residentes de toda la vida comenzaron a pasar por mi casa con mayor frecuencia, aparentemente para ver cómo me estaba instalando, pero en realidad para compartir observaciones y preocupaciones. Hubo toda una escena anoche, informó la señora Vargas durante una visita. Tu hermana y ese joven estaban discutiendo en el camino de entrada a las 11:30. Tu padre salió en bata y comenzó a gritarles a ambos. La señora Peterson de enfrente estaba a punto de llamar a la policía antes de que finalmente entraran. Si bien no había presenciado ese incidente en particular, había observado muchos otros. Idas y venidas nocturnas, música lo suficientemente alta como para escucharse al otro lado de la calle, coches desconocidos estacionados en y alrededor del camino de entrada. Sofía estaba claramente probando los límites que siempre habían sido flexibles para ella, ahora estirándolos hasta el punto de ruptura. La señal más visible de la situación deteriorada de Sofía ocurrió 6 semanas después de mi mudanza. Estaba trabajando desde casa, sentada en el escritorio de la ventana de mi sala de estar, cuando una grúa se detuvo frente a la casa de mis padres. El conductor, portapapeles en mano, se acercó al coche de Sofía, un Honda Civic de 5 años por el que nunca había hecho pagos regulares. A pesar de la frecuente ayuda financiera de mis padres con el vehículo, aparentemente había dejado de pagar por completo. La conmoción que siguió fue predecible y dolorosa de ver. Sofía salió corriendo en pijama, gritándole al operador de la grúa. Mamá la siguió, tratando de intervenir. Papá salió de la casa con su chequera, gesticulando con enojo. Después de 20 minutos de discusión visible, el conductor de la grúa negó con la cabeza, enganchó el coche y se fue, dejando a Sofía sollozando dramáticamente en el césped mientras mis padres permanecían en posturas derrotadas. A través de los informes de los vecinos y los ocasionales intercambios de mensajes de texto directos con mi mamá, supe que el matrimonio de mis padres estaba sufriendo bajo estas tensiones. Siempre habían presentado un frente unido a pesar de sus diferentes enfoques. Pero el estrés de las finanzas reducidas, el comportamiento creciente de Sofía y quizás mi partida habían creado fisuras en su relación. Tu padre está durmiendo en el sofá la mayoría de las noches, mencionó mi mamá durante una breve conversación telefónica, su voz cargada con la implicación de que yo era de alguna manera responsable. Resistí el impulso de señalar que sus problemas matrimoniales no eran mi responsabilidad. En cambio, simplemente dije, lamento escuchar eso. La terapia de pareja podría ayudar. Su burla dejó en claro que esa sugerencia no era bienvenida. El contenedor de reciclaje en la acera cada martes contaba su propia historia. El número de botellas de cerveza y vino aumentaba constantemente a lo largo de las semanas, lo que sugería que ambos padres se automedicaban con alcohol. Papá, que siempre había disfrutado de las cervezas de fin de semana pero rara vez bebía durante la semana, ahora parecía estar bebiendo a diario según la evidencia. A través de todo esto, mantuve mi nueva vida con una creciente confianza. Cada pago de la hipoteca traía una sensación de logro.
Cada proyecto de mejora del hogar, pintar los gabinetes de la cocina, instalar nuevos accesorios de baño, plantar perennes a lo largo del camino de entrada aumentaba mi inversión en mi espacio. Estaba creando un hogar que reflejaba mis valores y preferencias, no comprometiéndome para acomodar las demandas de otros. El contraste entre las dos casas se hizo más pronunciado con cada semana que pasaba. La mía, inicialmente la propiedad más descuidada, mejoraba constantemente a través de mis esfuerzos e inversiones estratégicas. La de ellos, una vez el escaparate de la manzana, mostraba crecientes signos de desorden y abandono. La manifestación física de nuestros caminos divergentes no podría haber sido más clara si se hubiera escenificado deliberadamente. Mientras observaba estos cambios desde la ventana de mi casa, sentí emociones complejas. Había tristeza, ciertamente, al ver a mi familia luchar. Había culpa ocasional cuando consideraba cómo mi contribución financiera había enmascarado problemas más profundos que ahora estaban expuestos. Pero cada vez más, había la confirmación de que había tomado la decisión correcta, no solo para mi comodidad inmediata, sino para mi bienestar a largo plazo. La familia que había conocido se estaba desmoronando. Pero quizás nunca había sido tan sólida como yo había creído. Los cimientos se habían construido sobre dinámicas poco saludables, expectativas desiguales y resentimientos no abordados. Mi partida no había causado el colapso, simplemente había revelado debilidades estructurales que habían estado allí todo el tiempo. A medida que el verano daba paso al otoño, establecí nuevas rutinas en mi hogar. Cada mañana comenzaba con un café en mi porche delantero, viendo despertar al vecindario. Cuando los miembros de la familia salían de la casa de enfrente, yo saludaba con la mano y gritaba un alegre «buenos días». Sus respuestas evolucionaron con el tiempo, inicialmente ignoradas, luego reconocidas a regañadientes con un gesto de cabeza tenso, y finalmente devueltas con vacilantes saludos con la mano. Mi propiedad continuó su transformación. El césped descuidado fue domado hasta convertirse en una pulcra extensión de verde. Macizos de flores llenos de crisantemos y ásteres bordeaban el sendero. Una pintura fresca en un cálido gris con molduras blancas impecables reemplazó el exterior beige descascarado. Luces solares de paisaje iluminaban el camino hacia mi puerta principal, creando un brillo acogedor cada noche. Dentro, la casa reflejaba mi personalidad de maneras que mi dormitorio nunca pudo. Paredes en ricos azules y verdes creaban una atmósfera tranquila. Las estanterías mostraban mis libros de finanzas junto a novelas de misterio y guías de viaje. Fotos enmarcadas mostraban a amigos y lugares, no dominadas por imágenes familiares como había sido la casa de mis padres. El contraste entre nuestras propiedades se convirtió en una declaración silenciosa. Mientras el césped de ellos se volvía cada vez más irregular y las molduras blancas amarilleaban por el abandono, mi hogar brillaba. El camino de entrada donde mi nuevo Mazda plateado se estacionaba cada noche estaba recién sellado, mientras que su concreto agrietado continuaba brotando malas hierbas. Incluso nuestros respectivos buzones contaban la historia, el mío nuevo y reluciente, el de ellos ligeramente inclinado con los números descoloridos. Mi vida profesional floreció en paralelo con las mejoras de mi hogar. 3 meses después de mudarme, recibí un ascenso sustancial a analista senior, completo con un aumento del 15% y mayores responsabilidades. La placa de reconocimiento por mi contribución a una exitosa estrategia de inversión se encontraba prominentemente en mi repisa, visible a través de la ventana delantera para cualquiera que quisiera mirar. La promoción vino con una mayor flexibilidad, permitiéndome trabajar desde casa 2 días a la semana. En estos días, a menudo elegía trabajar desde mi porche delantero cuando el tiempo lo permitía, con el portátil abierto y la productividad visible para cualquier observador. El mensaje era sutil pero claro, mi independencia era exitosa, mi carrera avanzaba, mis decisiones eran validadas. Las conexiones sociales florecieron en mi nuevo entorno. Los vecinos que habían mantenido una distancia cortés de mi familia durante años me dieron una cálida bienvenida como propietaria individual. La señora Vargas me presentó a su club de lectura. La joven pareja de 3 puertas más abajo me invitó a sus barbacoas de fin de semana. El señor Pérez, de la casa de la esquina, buscó mi consejo financiero para su planificación de jubilación. Miguel, el dueño de la ferretería local, se convirtió en una adición particularmente bienvenida a mi vida. Nuestras conversaciones sobre proyectos de mejora del hogar se extendieron gradualmente más allá de las muestras de pintura y las lámparas, a intereses personales y, finalmente, a citas para cenar.
Su presencia en mi casa los fines de semana por la noche no pasó desapercibida al otro lado de la calle, a juzgar por los movimientos de las cortinas y la ocasional observación prolongada desde las ventanas delanteras de mis padres. Mi participación en la asociación de vecinos proporcionó otra vía para el crecimiento. Cuando la secretaria anterior renunció, me ofrecí como voluntaria para el puesto, lo que me dio voz en las decisiones de la comunidad y consolidó mi lugar como una residente valiosa. El boletín trimestral incluso publicó un artículo sobre la transformación de mi hogar, completo con fotos de antes y después. Es notable lo que has logrado en tan poco tiempo, comentó el presidente de la asociación durante una reunión. Has aumentado el valor de las propiedades de toda la manzana con tus mejoras. La ironía no se me escapó, la casa de mis padres, una vez el estándar del vecindario, ahora estaba siendo sutilmente presionada para mantener las apariencias debido a mi ejemplo. Durante este periodo, continué trabajando con la doctora Morales, mi terapeuta, para procesar las complejas emociones que rodeaban la ruptura familiar. Inicialmente centradas en la ira y la validación, nuestras sesiones cambiaron gradualmente hacia la comprensión y el crecimiento personal. La mejor respuesta a cómo te trataron no es la ira sin fin, me aconsejó durante una sesión particularmente perspicaz. Es construir la vida que es auténticamente tuya, la que nunca te animaron a seguir. Siguiendo su guía, exploré intereses que anteriormente había suprimido debido a la dinámica familiar. Tomé una clase de pintura, descubriendo un talento para los paisajes en acuarela que me sorprendió. Me uní a un grupo de senderismo que exploraba los senderos de Nueva Inglaterra los fines de semana. Redecoré mi oficina en casa con colores atrevidos que nunca habrían sido aprobados en la casa de mis padres. Mi transformación fue tanto externa como interna. La ropa nueva reflejaba mi estilo personal en lugar de las preferencias conservadoras de mi madre. Un corte de pelo más corto y mechas marcaron una desviación visual de las expectativas familiares. Más importante aún, mi postura se enderezó, mi voz se fortaleció y mis decisiones se tomaron sin dudar ni buscar aprobación. 6 meses después de mi mudanza, comenzaron los inevitables intentos de reconexión. Mi mamá apareció en mi puerta un martes por la tarde, sosteniendo un plato de galletas con chispas de chocolate. Estaba horneando y pensé que te gustaría un poco, ofreció, sus ojos observando la nueva lámpara del vestíbulo y las paredes recién pintadas. Gracias, respondí, aceptando el plato, pero sin invitarla a entrar. ¿Cómo estás? Te extrañamos, dijo, bajando la mirada al suelo. La casa se siente vacía sin ti. La afirmación me pareció reveladora. Extrañaban mi presencia, mis contribuciones, quizás mi influencia estabilizadora. Pero, ¿me habían extrañado a mí como persona antes de que me fuera? ¿Me habían valorado a mí, mis necesidades, mi espacio? Estoy justo al otro lado de la calle, señalé. Puedes llamar cuando quieras. No es lo mismo, insistió. No podemos simplemente volver a como eran las cosas. No, dije con suavidad pero con firmeza. No podemos. Pero podríamos construir algo nuevo si estás dispuesta a reconocer lo que pasó y por qué no estuvo bien. Se fue sin abordar mi condición, pero las galletas marcaron un primer paso tentativo. El reconocimiento de mi papá llegó a su manera. Un asentimiento a regañadientes cuando recogíamos nuestro correo al mismo tiempo, un comentario inesperado sobre mi trabajo decente de jardinería, una pregunta sobre si mis canaletas eran de la misma marca que las suyas. Pequeños momentos que no abordaban los problemas subyacentes, pero que señalaban un deshielo del rechazo absoluto. El enfoque de Sofía fue el más transparente. Después de que su novio aparentemente se fuera, su motocicleta desapareció del camino de entrada en el 5.º mes, sus mensajes de texto se volvieron cada vez más amigables, culminando en solicitudes directas. ¿Puedo tomar prestado tu coche mañana? El mío todavía está en la financiera. ¿Tienes algo de dinero extra? Solo hasta el día de pago, quizás 500. Respondí consistentemente, no, pero estaré encantada de ayudarte a crear un presupuesto si quieres. La oferta nunca fue aceptada. A medida que se acercaba la temporada navideña, las invitaciones se volvieron más directas. Tu padre y yo organizaremos acción de gracias como de costumbre, me escribió mamá a principios de noviembre. A las 2. Tu abuela pregunta si estarás allí. Consideré la invitación cuidadosamente, consultando con la doctora Morales sobre límites saludables. Finalmente, decliné cortésmente.
Gracias por la invitación. He hecho otros planes este año, pero pasaré a ver a la abuela Eleonora por la noche si eso funciona. Las fiestas marcaron mi liberación final de las decisiones impulsadas por la obligación. Organicé un pequeño Friendsgiving para colegas y nuevos amigos del vecindario. Decoré mi casa con luces de buen gusto que complementaban en lugar de competir con la exhibición tradicional y exagerada de mis padres. Envié tarjetas de regalo cuidadosamente seleccionadas a los miembros de la familia con notas cálidas pero breves. El contraste entre nuestras vidas continuó haciéndose más pronunciado. Mientras mi hogar irradiaba estabilidad y crecimiento, el de ellos mostraba crecientes signos de tensión y abandono. Mientras mi carrera avanzaba firmemente, sus problemas financieros se convirtieron en conocimiento del vecindario. Mientras mi círculo social se expandía, su aislamiento aumentaba. Vivir bien al otro lado de la calle no se trataba de venganza. Se trataba de la recuperación de mi espacio, mi albedrío, mi valor. Cada buenos días no era una burla, sino un límite. Estoy aquí. Estoy bien. Estoy separada pero visible. No desapareceré, pero tampoco seré menospreciada de nuevo. En el primer aniversario de mi mudanza, la transformación era completa. La casa que una vez fue una ejecución hipotecaria descuidada se erigía como una de las propiedades más atractivas de la calle. La mujer que una vez fue la hija confiable pero ignorada se había convertido en una vecina respetada, una colega valiosa y una propietaria segura de sí misma. Cada mañana, con la taza de café en la mano, continuaba mi ritual de sentarme en el porche y observar. Los saludos con la mano se volvieron más naturales, los saludos menos forzados. Estábamos encontrando un nuevo equilibrio. Estas personas que habían sido mi única definición de familia, y yo, que me había redefinido más allá de sus limitaciones. Sin embargo, no encontraba placer en sus dificultades. El objetivo nunca había sido la retribución, sino la corrección, establecer las consecuencias naturales de sus elecciones y comportamientos. Si había satisfacción, no provenía de sus luchas, sino de mis éxitos, no de su pérdida, sino de mis ganancias. En el aniversario exacto de un año de mi mudanza, me senté en la mesa de mi comedor con un diario, reflexionando sobre los profundos cambios que habían traído 12 meses. La robusta mesa de roble, mi primera compra importante de muebles para la casa, se había convertido en el centro de mi hogar, albergando cenas, proyectos de trabajo y ahora este momento de contemplación. Hace un año hoy, escribí, me vi obligada a tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Lo que parecía una crisis resultó ser el empujón que necesitaba para crear la vida que realmente quería en lugar de aquella con la que me había conformado. La entrada del diario continuó durante varias páginas, comparando mi vida antes y después de la mudanza. Físicamente, había perdido 5 kilos simplemente por reducir el comer por estrés. Mis persistentes dolores de cabeza tensionales habían desaparecido virtualmente. La calidad de mi sueño había mejorado dramáticamente sin la ansiedad subyacente constante de navegar por la dinámica familiar. Financieramente, mi posición se había fortalecido a pesar de asumir una hipoteca. Sin subsidiar los gastos de mi familia, había aumentado mis contribuciones de inversión e incluso había comenzado un fondo de vacaciones. El valor de la casa ya se había apreciado un 8% según las ventas recientes del vecindario, en parte debido a mis mejoras. Los cambios más significativos fueron los emocionales. La sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo se había evaporado. La toma de decisiones se había vuelto sencilla sin la necesidad de calcular las posibles reacciones familiares. Las relaciones se habían vuelto recíprocas en lugar de extractivas. La libertad de expresar preferencias, establecer límites y priorizar mis necesidades sin culpa había transformado toda mi perspectiva. La ironía, concluí en mi diario, es que perder la aprobación de mi familia fue precisamente lo que necesité para ganar la mía. Después de completar la entrada, me preparé para una reunión que había sido programada con cuidadosa consideración. Mi mamá me había enviado un mensaje la semana anterior preguntando si podíamos hablar, solo las dos. Después de consultar con la doctora Morales, había sugerido reunirnos en un lugar neutral, la cafetería a medio camino entre nuestras casas. La reunión representaba mi primer intento de reconciliación limitada con límites claros. Cuando mi mamá llegó, ya sentada en una mesa de la esquina, su apariencia me sorprendió. Parecía mayor, más cansada, pero había algo más, una vacilación que no había estado allí antes. Gracias por reunirte conmigo,
comenzó después de que hubiéramos pedido café. He querido hablar contigo desde hace un tiempo. Te escucho, dije, manteniendo el contacto visual pero con una expresión neutral. Tu padre y yo, comenzó, luego se detuvo para corregirse. No, debería hablar por mí misma. He pensado mucho en lo que pasó el año pasado, en cómo te tratamos. El reconocimiento fue inesperado. Permanecí en silencio, permitiéndole continuar. Siempre pensé que estabas siendo una buena madre al mantener la paz, explicó. Tu padre favorecía a Sofía, y yo lo consentí porque era más fácil. Me convencí de que era justo, porque tú eras más fuerte, más capaz. No parecías necesitar tanto. Todo el mundo necesita sentirse valorado, mamá, dije en voz baja. Todo el mundo necesita sentir que su espacio y sus límites son respetados. Ella asintió, bajando la vista a su taza de café. Lo sé ahora, o lo estoy aprendiendo. Tu abuela ha sido bastante directa en sus opiniones sobre nuestra crianza. Eso me hizo sonreír. La abuela Eleonora nunca había sido de las que se andan con rodeos. Estamos luchando, admitió mi mamá después de una pausa. Financieramente, sí, pero también como familia. Tu padre y yo no nos estamos comunicando bien. El comportamiento de Sofía ha empeorado sin ti allí como un amortiguador. La casa se siente desequilibrada. Parte de mí quería decir, te lo dije ese ya no es mi problema. Pero reconocí la vulnerabilidad que le costó admitir estas cosas. En cambio, pregunté, ¿qué quieres de mí, mamá? No lo sé, dijo, honestamente. No puedo esperar que vuelvas. No te pediría eso. Quizás solo. No ser extrañas. Empezar algún tipo de nueva relación. Hablamos durante casi 2 horas, estableciendo parámetros tentativos para reconstruir la confianza. Sin enredos financieros, sin discusiones sobre mi regreso, respeto por mi hogar como mi espacio, comunicación directa en lugar de manipulación por culpa. La conversación no fue una solución mágica, pero fue un punto de partida. El reconocimiento de mi papá llegó más gradualmente y con menos comunicación explícita. Su cortacésped se rompió a principios del verano, y después de verlo luchar con las reparaciones durante un fin de semana, le ofrecí prestarle el mío. Te lo agradezco, dijo bruscamente al devolverlo. Luego, después de una pausa, tu casa se ve bien. Esas plantas de cimentación fueron una elección inteligente. De él, esto constituyó una concesión importante. Cuando me vio repintar mi puerta principal el siguiente fin de semana, observó un rato antes de gritar al otro lado de la calle, tu técnica no es mala. ¿Quién te enseñó a pintar? Tú, respondí. Cuando repintamos el garaje cuando tenía 15 años. Él asintió, pareciendo complacido de que algo que había impartido se hubiera quedado conmigo. Pequeños momentos como estos comenzaron a construir un puente tentativo. Sofía demostró ser la más resistente al cambio. Sus mensajes de texto continuaron vacilando entre una amabilidad superficial y solicitudes apenas veladas de ayuda. Cuando estas no eran recibidas con la respuesta deseada, volvía a las acusaciones y tácticas de culpa. Mantuve límites firmes, respondiendo a la comunicación genuina pero desvinculándome cuando comenzaba la manipulación. El enfrentamiento familiar más significativo ocurrió 8 meses después de mi mudanza inicial. Papá llamó una noche, su voz inusualmente apagada. Necesitamos hablar, dijo, sobre la casa. Estamos atrasados en la hipoteca. La conversación reveló lo que había sospechado. Sin mi contribución, habían estado luchando por mantener su estilo de vida. La presión adicional provenía de ayudar a Sofía con los pagos de su coche y otros gastos. Habían agotado las tarjetas de crédito y estaban considerando una segunda hipoteca. ¿Qué me estás pidiendo?, pregunté directamente. No dinero, aclaró rápidamente, quizás sintiendo mi cansancio. ¿Consejo? ¿Tú entiendes de estas cosas financieras? Necesitamos a alguien que pueda ver el panorama completo objetivamente. La solicitud representaba un cambio fundamental, un reconocimiento de mi experiencia y valor más allá de la contribución financiera. Después de considerarlo, acepté ayudarles a crear un presupuesto realista y un plan de gestión de deudas con una condición: nos reuniríamos primero con un terapeuta familiar para establecer patrones de comunicación saludables. Sorprendentemente, estuvieron de acuerdo.
La primera sesión con el doctor Castillo fue incómoda y tensa. Papá estaba a la defensiva. Mamá, llorosa, y Sofía inicialmente se negó a asistir, uniéndose solo después de que papá amenazara con dejar de pagar su factura de teléfono. Mantuve la calma, exponiendo hechos sin acusación pero sin minimizar el impacto de sus acciones. Elena ha descrito sentirse consistentemente devaluada y que sus límites han sido irrespetados, resumió el doctor Castillo. ¿Alguien le gustaría responder a esa percepción? Después de un silencio incómodo, Sofía habló inesperadamente. Ella siempre fue la perfecta, la responsable. ¿Sabes lo difícil que es competir con alguien que nunca se equivoca? No estaba tratando de competir, señalé. Estaba tratando de existir en el mismo hogar con mis necesidades respetadas. Bueno, yo siempre sentí que no podía estar a la altura, replicó Sofía. Así que, sí, a veces estaba celosa y quería tomar algo que era tuyo. La admisión fue la primera comunicación honesta que habíamos tenido en años. No excusaba su comportamiento, pero proporcionaba un contexto que no había considerado completamente. La contribución de papá fue más reacia. Supongo que sí tenía diferentes expectativas para ustedes dos, admitió finalmente. Elena parecía estar bien manejando más responsabilidad. Simplemente se convirtió en el patrón. Los patrones pueden cambiar, señaló el doctor Castillo, si todos están dispuestos a reconocerlos y a hacer el trabajo. No logramos un avance dramático ni un abrazo grupal entre lágrimas. No hubo una resolución mágica donde todas las heridas pasadas se curaron. Lo que sí logramos fue el comienzo de una conversación honesta, viéndonos unos a otros como individuos complejos en lugar de roles fijos en un sistema familiar. Después de la sesión de terapia, ayudé a mis padres a crear un presupuesto realista que requería decisiones difíciles pero que estabilizaría sus finanzas. El proceso reveló cuánto mi contribución había enmascarado la mala gestión financiera y el drenaje de recursos de Sofía. Estas verdades fueron incómodas pero necesarias para un cambio significativo. A lo largo de estos desarrollos familiares, continué mi propio viaje de sanación. La terapia con la doctora Morales evolucionó de la gestión de crisis a una exploración más profunda de patrones y crecimiento. Me uní a un grupo de apoyo para hijos adultos que navegan relaciones familiares difíciles, encontrando consuelo en experiencias y estrategias compartidas. El proceso de perdón fue complejo y continuo. No perdoné para liberar a mi familia de las consecuencias, perdoné para liberarme a mí misma del peso de la ira. Algunos días esto era más fácil que otros. Algunas heridas sanaron limpiamente, otras dejaron cicatrices que permanecieron sensibles al tacto. Construir confianza con otros se hizo más fácil a medida que aprendí a identificar patrones de relación saludables versus no saludables. Salir con Miguel me enseñó cómo era el cuidado recíproco, cómo las diferencias podían negociarse en lugar de exigirse. Las amistades se profundizaron a medida que me permití ser vista auténticamente en lugar de presentar la persona perpetuamente complaciente que había perfeccionado en mi familia. Nuevas tradiciones reemplazaron viejas obligaciones. Acción de gracias en mi casa con la familia elegida. La mañana de Navidad como voluntaria en el centro comunitario antes de las visitas familiares por la tarde. Celebraciones de cumpleaños que se centraban en mis preferencias en lugar de encajar en los patrones familiares establecidos. Cada nueva tradición reforzaba mi autonomía mientras permitía espacio para la conexión familiar en términos ajustados. La sabiduría obtenida a través de este viaje se cristalizó gradualmente en entendimientos claros: el respeto debe ser mutuo. Una persona no puede acomodar indefinidamente las demandas de otros sin una consideración recíproca. Los hijos adultos toman sus propias decisiones. La autoridad de los padres tiene límites naturales que deben reconocerse para que se formen relaciones adultas saludables. La independencia financiera crea libertad. La capacidad de decir no sin consecuencias catastróficas es esencial para la toma de decisiones auténtica. La familia elegida complementa los lazos biológicos. Las personas que se ganan tu confianza a través del respeto constante son tan valiosas como las conectadas por el ADN. Defenderse no es egoísmo, es autoconservación. Mantener límites saludables beneficia en última instancia a todos, incluso a aquellos que inicialmente se resisten a ellos. Mirando hacia el futuro, ya no definía mis planes en relación con la aprobación familiar. Las solicitudes para la escuela de posgrado para un programa de MBA estaban en marcha.
Los planes de viaje para un viaje en solitario a Portugal llenaban un tablero de visión en mi oficina. La posibilidad de permitir que Miguel se mudara conmigo se estaba considerando cuidadosamente en función de la compatibilidad y los valores compartidos en lugar de las opiniones externas. El perdón continuó como un proceso continuo, no como un único momento de absolución. Podía reconocer las limitaciones y defectos de mi familia mientras seguía valorando los aspectos positivos que aportaban a mi vida. Podía protegerme de patrones dañinos mientras permanecía abierta a un cambio genuino. Podía recordar sin resentimiento y esperar sin expectativas. En las mañanas tranquilas, con el café en la mano, continuaba mi ritual en el porche. Los saludos intercambiados con los miembros de la familia tenían diferentes significados ahora: reconocimiento de vidas separadas pero conectadas, reconocimiento tanto de la distancia como de la proximidad, aceptación de una relación transformada pero no abandonada. «Buenos días», gritaba, y cada vez más, ellos respondían de la misma manera. El saludo era simple pero profundo, una afirmación diaria de que estaba presente, visible y estableciendo la vida en mis propios términos. La casa de enfrente contenía mi pasado. Mi hogar albergaba mi futuro. Ambos existían en mi presente, ninguno definiéndome por completo.